Hola amigos, y gracias por escuchar otro episodio de Estudio en 15. Yo me llamo Arturo Olivas. Espero que esto nunca le pase a nadie, pero imagínense que fueron arrestados injustamente. Y la única manera de comunicarse con alguien sería a través de correspondencia. ¿A quién le escribirías? Tal vez un miembro de tu familia o alguien importante. ¿Cómo sería compuesta esa carta? Si fuera yo, puedo decirles que mi carta sería corta y lo único que diría sería: ¡ayúdame! ¡Sáquenme de aquí! ¡Envíen dinero! Mientras que las epístolas a los filipenses y colosenses fueron escritas mientras Pablo estaba encarcelado, estas cartas no tienen el tono que se podría esperar de alguien encarcelado. La iglesia cristiana y sus líderes, especialmente Pablo, estaban pasando por una oposición muy severa en este punto. No era salvo que te llamaran cristiano. Siempre ha habido y siempre habrá personas que se oponen a la Iglesia del Salvador y a sus seguidores. Los primeros miembros de la Iglesia restaurada fueron perseguidos en Missouri e Illinois. Incluso hoy en día, la Iglesia del Señor se enfrenta a la oposición debido a nuestra historia o incluso a algunos de nuestros puntos de vista básicos, como nuestro punto de vista sobre el género o el matrimonio y las familias. Escuchen Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14. Al escuchar estos versículos, quiero invitarles a buscar lo que resultó de la oposición que le sucedió a Pablo. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones en Cristo han sido evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué resultó de la oposición que sufrió Pablo? Dijo que las cosas que le sucedieron le ayudó en el progreso del Evangelio. Como dice en los versículos 13 y 14, la gente de todo el pretorio sabía que Pablo estaba encarcelado por predicar acerca de Jesucristo. Esto llevó a Pablo a enseñar el Evangelio a algunos de los soldados. A veces, la oposición que sucede en nuestras vidas al seguir a Jesucristo puede, en realidad, ayudar a promover su obra. Sé que suena un poco al revés. ¿Cómo se puede ver a la oposición como un paso adelante? Pero pensemos en eso por un segundo. ¿Cuáles son ejemplos de cómo la oposición ha ayudado a promover la obra del Señor? La oposición a Cristo provocó la expiación. La oposición de los primeros santos de los últimos días llevó a los pioneros a una tierra donde podían construir templos libremente. A veces, la oposición en nuestra vida personal puede hacer lo mismo. Cuando mi abuela paterna conoció a los misioneros, fue por causa de su vecina, la cual le estaban enseñando el Evangelio, e invitó a mi abuela a sentarse en unas de las lecciones. La razón por la cual estuvo de acuerdo fue porque planeaba tomar su Biblia católica y probar que lo que estaban enseñando era equivocado. Lo que realmente sucedió fue que escuchó la historia de la primera visión y sabía que era verdad en ese momento. Lo que comenzó como una actitud de oposición se convirtió en una conversión. Este es un ejemplo más positivo, pero a veces la oposición no proviene de la gente, sino de una situación. Y a veces los finales no son afirmativos. Sé que hay algunos de nosotros que estamos pasando por momentos bastante estresantes. Si esta carta fue escrita mientras Pablo estaba encarcelado en Roma, eso significa que su historia no tendría un final feliz. Incluso, él sabía que este podría ser el final para él. Pero escucha su actitud en los versículos 21 a 24. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne me es fructífero para la obra, entonces no sé qué escoger. Porque por ambas cosas me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. La actitud de Pablo fue: si vivo, chévere, pero si es mi turno de morir,
Es mejor porque puedo estar con Cristo. Cualquiera de las dos opciones, yo gano. ¡Qué elección tan poderosa! El elder Christofferson en esta conferencia pasada, citando presidente Nelson, nos enseñó: en la conferencia de hace 3 años, el presidente Russell M. Nelson habló sobre el gozo. Entre otras cosas dijo: el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Aquí está un pensamiento espiritual que puedes compartir esta semana. En Filipenses 4:6, Pablo nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En otra traducción dice: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. A menudo nos preocupamos por cosas que simplemente no tienen importancia o que no tenemos control. Quiero que piensen en un automóvil. Incluso puede estar en uno en este momento escuchando este podcast. ¿Cuáles son los diferentes granajes del vehículo? Hay reversa, neutral y la marcha. ¿Qué sucede si se presiona el pedal de gas mientras el vehículo está en neutral? Hace mucho ruido, gastamos combustible, pero no avanza. Cuando nos preocupamos, es muy parecido a presionar el pedal de gas cuando el vehículo está en neutral. Terminamos haciendo mucho ruido y gastamos nuestro combustible emocional y energía, pero nunca avanzamos o progresamos. Según este versículo, Pablo nos dice: pídanle al Señor lo que necesitan. La oración pone las cosas en el granaje correcto para que podamos avanzar. Pensemos en nuestras vidas. ¿De qué te preocupas ahora? Lo que Pablo quiere decirnos es: no te preocupes por ello. Ore por ello. Y una vez que haya orado al respecto, recuerda lo que dice en el versículo 13, otra buena escritura para subrayar en tus escrituras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, imagínense a 2 árboles. Uno con raíces profundas y otro con raíces poco profundas. Ahora, imagínense una gran tormenta que viene y comienza a atacar ambos árboles. ¿Cuál de los 2 árboles es más propenso a caer? El que tiene las raíces superficiales, ¿verdad? El elder Neil L. Anderson advirtió: más inquietantes que los terremotos y las guerras que se han profetizado son los torbellinos espirituales que pueden desarraigarlos de sus cimientos espirituales y lanzar su espíritu a lugares que nunca imaginaron posibles, a veces incluso sin que siquiera se den cuenta de que se han movido. Pablo escribió una correspondencia a los miembros de la iglesia en Colosas después de aprender acerca de la influencia y las enseñanzas falsas que amenazaban con desarraigarlos de su fe en Jesucristo. En Colosenses 2, 4 y 8 dice: Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que ninguno os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Para los colosenses, los torbellinos espirituales que los estaban desarraigando eran filosofías y tradiciones que enseñaban a aquellos que trataban de disminuir la importancia de Jesucristo, incluso cuestionando su divinidad. ¿Cuáles son algunos ejemplos de torbellinos espirituales que te están afectando en este momento? ¿Qué puede ser tentador? ¿Qué tradiciones o hábitos tienen
que les impide tener una relación con nuestro Padre Celestial. Lo aterrador de estas influencias es que, como dijo el Elder Anderson, pueden ser tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta de que nos están alejando de Cristo. Cosas tan sutiles como las películas o espectáculos que vemos, la música que escuchamos, el lenguaje que usamos, la ropa que usamos, o la comida o bebidas que consumimos, por nombrar algunos. Pablo les recuerda que Jesucristo es el Redentor, el primogénito de los hijos espirituales del Padre Celestial, el creador de todas las cosas, la cabeza de la iglesia y el primero en resucitar. Ahora que escuchamos versículos 20 y 22 en el capítulo 1, busquen lo que Pablo enseña a los santos colosenses acerca de su necesidad de un Redentor. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A vosotros también, que estabais en otro tiempo alejados y erais enemigos en vuestra mente por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Se nos presenta una palabra que aprendimos en nuestro estudio de 2 Corintios, reconciliación. Como recordatorio, la palabra reconciliación significa llegar a un acuerdo o restaurar una relación. Cuando hacemos malas obras, nos convertimos en enemigos y necesitamos arreglar o restaurar esa relación con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Pablo nos enseña en versículo 23 lo que se requiere de nosotros para restaurar esa relación. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Permanecer fundamentados y firmes en la fe, como ese árbol con raíces profundas, sin movernos de la esperanza del Evangelio. ¿Conoces a alguien que es así? ¿A quién conoces que es como el árbol con raíces profundas, fundamentados y firmes en su fe en Cristo? Ahora, piensen en lo que esa persona hace en su vida para asegurarse de que son fundamentados y firmes en el Evangelio. Puedo apostar que Colosenses 2:6 probablemente describe muy bien a esa persona. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Cuando se trata de seguir el Evangelio y vivir la vida de un verdadero discípulo, ¿simplemente estoy hablando por hablar o realmente camino por el camino? ¿Hablo simplemente de vivir el Evangelio o de verdad lo vivo? Piensen de nuevo en esa persona que es un ejemplo de ser fundamentados y firmes en el Evangelio. Me imagino que esa persona no solo evita hacer cosas malas, sino que también hace el bien. Pablo reitera una lección que enseñó a los efesios, que hay cosas que tenemos que despojarnos en nuestras vidas. En el capítulo 3, versículos 8 a 9 dice: Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras soeces de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Luego, nos dice lo que tenemos que ponernos o con lo que necesitamos para reemplazar esos malos hábitos, en los versículos 10, 12 y 14 y 15. Y habiéndoos revestido del nuevo hombre, que es renovado hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El elder Delbert L. Stapley, quien sirvió como apóstol de 1950 a 1978, enseñó: en el curso de nuestra vida, aprendemos que los buenos hábitos edificadores del carácter significan todo.
Es mediante tal comportamiento que cosechamos la verdadera sustancia y el valor de la vida. La manera en que vivimos sobrepasa cualquier palabra que profesemos seguir. Mahatma Gandhi dijo: el propósito del hombre es conquistar todos los hábitos, sojuzgar la maldad interior y restaurar el bien a su lugar debido. Todo empieza con un solo paso. Decidimos que podemos hacerlo, que podamos abandonar toda la maldad y dar ese primer paso a fin de modelar nuestra vida para la eternidad por medio de buenos hábitos y normas rectas de carácter. Gracias por escuchar Estudio en 15. Este episodio ha sido escrito, producido y presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Nuestra música se llama Happy Whistle por scottholmesmusic.com. Nos puede seguir en Instagram, Facebook y Twitter en la página Estudio en 15. También nos puede visitar nuestro sitio web al estudioen15.com. Este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Salimos con un episodio cada lunes. Si les gustó, por favor suscríbanse y escribe una reseña en Apple Podcast. También les invito a compartir este episodio con sus amigos y en las redes sociales. Gracias por escuchar.